El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad continuamos con el estudio que estamos haciendo del libro de Josué. Esta vez vamos a entrar al capítulo 4. Y el título del tema de esta noche es Una nueva generación, basado en el capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 24. Bueno, el pueblo de Israel que iba con Josué representaba a una nueva generación. La anterior había muerto por causa de su desobediencia, y ahora los hijos de ellos debían lograr la conquista de la tierra prometida. Ellos ya estaban para cruzar el río Jordán. El río Jordán, es un río angosto, más o menos de unos 320 kilómetros de largo. Es la frontera bíblica del lado este de Israel. Nace en el norte de Israel, en las montañas del Antilíbano, como así se le llama, en las estribaciones septentrionales del monte Hermón. Fluye hasta el mar de Galilea, sale por el extremo sur y termina en el Mar Muerto. Y constituye también el límite fronterizo entre Jordán e Israel. El río Jordán es el más grande de la Tierra Santa, el más sagrado también y el más importante. Y ha sido pues escena de muchos eventos bíblicos. El río Jordán fluye rápidamente al Mar Muerto, en que no existe ningún ser viviente, por eso se le llama el Mar Muerto. Y la superficie del Mar Muerto es mucho más baja que el nivel del mar. Entonces el agua del Mar Muerto no puede fluir a ningún lugar quedándose solo allí en ese lugar, el Mar Muerto, por eso le llama el término. Y por otro lado, el término Jordán significa el que desciende. En este pasaje vamos a encontrar otro lugar que se llama Gilgal, y que es el lugar del primer campamento de Israel después del cruce del río Jordán, y fue el punto de partida para las varias campañas militares bajo Josué. Parece que en ese lugar se edificó un pueblo que estaba en el límite norte de Judá, que se llamaba Geliot. Samuel incluyó ese lugar en su circuito anual y para ofrecer sacrificios, y Saúl lo usó como lugar de encuentro de los israelitas para la batalla contra los filisteos. Allí, en imprudente apresuramiento, Saúl ofreció sacrificios, y por eso Samuel le dijo que no sería el fundador de una dinastía. También allí, después de la batalla contra los amalecitas, Saúl se encontró con Samuel, que le dijo que había perdido su derecho al trono por no haber cumplido cabalmente las instrucciones de Dios. Y cuando David volvió de Transjordania, después de la derrota de la rebelión de Absalón, los representantes de la tribu de Judá vinieron a Gilgal a recibirlo y acompañarlo en el cruce del Jordán en un gesto de bienvenida a casa. Más tarde Gilgal fue un lugar de culto idolátrico, por lo cual fue denunciado como un sitio perverso. Y la última vez que se lo menciona pues es en Nehemías 12:29, por lo que fue reocupada después del exilio babilónico. Su lugar aún no ha sido identificado con certeza, y Gilgal significa pues círculo de piedra, rodar, o también significa oprobio. Un testimonio no es otra cosa sino que una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigos de él. Prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Efectivamente, en la historia que vamos a ver en este capítulo 4, vamos a ver que el pueblo de Israel está cruzando el río Jordán, o está para cruzar el río Jordán, y el cruce del Jordán en cierto modo implicaba el bautismo del pueblo de Dios, confirmando así su conversión. Pablo dice en 1 Corintios 10:1 al 2, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Podemos decir que este cruce del río Jordán simbolizaba eso. Y también nosotros los creyentes sabemos que no podemos entrar a la tierra prometida si no estamos convertidos y bautizados. Jesús dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando los israelitas pasaron el Jordán, Josué pidió a 12 hombres, uno de cada tribu, que recogieran piedras del río donde estaban asentados los pies de los sacerdotes.
que serían como una señal o testimonio del acontecimiento de la intervención divina en la vida del pueblo que trae cambio y liberación. Y del mismo modo el creyente debe tener un testimonio de vida que signifique liberación y cambio por parte de Dios. Ya dijimos que el testimonio es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Y efectivamente, todo creyente también tiene un testimonio en su vida. Todo creyente tiene un testimonio de vida, de cómo Dios ha hecho un cambio en él. Y ese testimonio pues es lo que va a refrendar efectivamente todo lo que Él va a hacer después. Si Dios cambió tu vida o ha empezado a cambiar tu vida, tú debes tener un testimonio de qué es lo que hiciste antes y lo que haces ahora en Cristo. Y el testimonio de los israelitas debía ser transmitido a las generaciones siguientes como muestra de la intervención divina en el pueblo. Del mismo modo, los creyentes, también nosotros creyentes debemos transmitir nuestro testimonio, a nuestros hijos, principalmente a ellos, aunque también se lo podemos compartir a cualquier persona, pero nuestros hijos deben escuchar nuestro testimonio para que ellos también aprendan a temer a Dios, que es lo importante, que es lo que deseamos, porque también deseamos que la continuidad se mantenga de generación en generación. Y cuando no existe eso, cuando se corta esa transmisión de la fe, que la fe no se transmite de generación en generación, pero el ejemplo de la fe de alguien sí puede inspirar para que una persona también pueda desear tener fe. Esto no debe interrumpirse nunca. Es interesante que Josué ordene también a los israelitas que erijan 12 piedras en el lugar mismo donde estaban asentados los pies de los sacerdotes, o sea, en el cauce del río mismo, como señal de que por ahí pasó la nación de Israel, es decir, ellos fueron testigos de aquel hecho sobrenatural liberador. La salvación es personal, sin duda. Todo aquel que quiere ser salvo debe tener también una señal de haber pasado por la cruz, donde experimentó su salvación personal. Dios empezó a engrandecer a Josué a raíz de ese acontecimiento sobrenatural, y como dice la Biblia, le temieron como le habían temido a Moisés. El Hijo de Dios que anda de acuerdo a la voluntad divina empieza a ser bendecido, y por el hecho de que Dios mismo habita en él, el temor de Dios cae sobre los demás. Y esto sucedió con Josué, y todo el pueblo de Israel fue testigo de cómo los sacerdotes subieron también del río Jordán y vieron cómo las aguas volvieron a su lugar. Este hecho maravilloso confirma que Dios está del lado del que cree en él. Dios quiere obrar también, hermano, en tu vida. Mi querido amigo que estás escuchando, Dios quiere obrar en tu vida. Y Él puede hacer un cambio en tu vida. Si tú eres creyente y llamas a Dios, pues déjame decirte que el Señor, ha hecho algo maravilloso en ti. Él te dio testimonio del cambio liberador y tú debes ser testigo de primera mano de ello, a menos que no lo sepas. Pero toda persona que realmente ha sido impactada con el Evangelio de Cristo sabe que hay un inicio de su nuevo nacimiento y lo puede atestiguar. El testimonio del creyente es importante. Solo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento tiene un testimonio de vida que transmitir a los demás. A los primeros que hay que hacerlo, como ya dijimos, a nuestros hijos, pero la idea de Dios es como dice el versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Temor no significa tener miedo, estar ahí temblando, no, temor más en la Biblia significa respeto, el respeto que hay que tenerle a Dios. Me gustó mucho el testimonio de un hombre llamado Pietro Sarubi. Tal vez no sabes quién es él, pero tal vez te recuerdes de la película La Pasión de Cristo. Este actor, Pedro Sarubi, que interpretó a Barrabás en esta película, se ha convertido, dicen, al cristianismo. Y Pietro Sarubi afirma haber descubierto la misericordia de Jesús mientras representaba a Barrabás. Él dice, fue una experiencia no solo profesional, sino sobre todo humana. No me avergüenzo de decir que durante el rodaje me convertí, señaló el actor cuando le hicieron una entrevista en el informativo español Alfa y Omega. El actor recogió su experiencia de vida en un libro titulado De Barrabás a Jesús, convertido por una mirada, en la que narra todo su recorrido espiritual, en el que exploró numerosas alternativas que hoy en día
atraen con fuerza a numerosas personas y que no le dieron respuesta. Sarubi huyó de casa siendo un adolescente, se ganó la vida en actos circenses, dedicó su vida a recorrer el mundo, pensando que en algún lugar podía llenar aquel vacío espiritual. En China, él ingresó al monasterio Shaolin y se adiestró en artes marciales. En el Tíbet hizo un férreo sacrificio de 6 meses de silencio, sin hallar la iluminación esperada. En la India practicó la meditación y vivió un tiempo en la Amazonía brasileña. Y alternaba su vida profesional con esas exploraciones espirituales, y sería la actuación la que le brindaría una oportunidad de encuentro con Jesucristo, como él mismo lo dice. Él dijo: la meta final de esta búsqueda la he alcanzado con Jesús, sostuvo el actor, quien recordó su llegada al set de La Pasión de Cristo. Y él dice: yo quería ser de San Pedro, pero Gibson, el director de la película, había elegido a los actores basándose en su parecido con los personajes retratados en los cuadros de Caravaggio y otros pintores. Si bien su predilección tenía un carácter económico, San Pedro era un personaje con mayor relevancia, el proceso de elección le aportó un beneficio invaluable. Y como él dice, ya como Barrabás, Gibson me dijo que evitara mirar a Jim Caviezel, que interpretaba a Jesucristo, hasta la misma escena en que debíamos aparecer juntos. Y así lo cumplió Sarubi. Y como él dice, hice como él me había dicho, y cuando nuestros ojos se cruzaron sentí una especie de corriente. Era como si mirase de verdad a Jesús. Nunca me había pasado una cosa parecida en todos mis años de carrera. Y en su libro, Sarubi comentó el contenido espiritual de esa experiencia. Veía al propio Jesús. Al mirarme, dice él, sus ojos no tenían odio ni resentimiento conmigo, solo misericordia y amor. Desde entonces el actor se propuso dar un cambio a su vida. Su propósito ha sido de mantener la prioridad de su familia y de ayudar a otros, por ejemplo, actuando como payaso para niños, para huérfanos. Y su personaje en el film vino a representar un gran papel en su visión espiritual. Barrabás, como dice, es el hombre que Jesús salvó de ser crucificado. Es él quien representa a toda la humanidad. Interesante el testimonio de este hombre. Me llamó mucho la atención porque no son muchos los que se convierten en una película que obviamente que narra sobre la vida, la pasión de Cristo, pero él tuvo esa experiencia que lo llevó a acercarse a Dios. Yo sé que Dios puede actuar de muchas maneras en la vida de una persona, cuando esta persona es sensible, cuando ve que esta persona está buscando algo que falta, que es ese vacío existencial. Dios va a mostrarle el camino. Y el camino no es una religión, no es una filosofía, no es una ideología, no es un concepto abstracto. El camino es una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Y tú, mi querido amigo, que probablemente también estás tentando y buscando algo que llene el vacío de tu corazón, pues déjame decirte que los placeres de este mundo ni los goces que puedas tener en esta humanidad van a llenar ese vacío de tu alma. El único que va a hacerlo es Cristo, cuando tú así se lo permitas. Permite que Cristo entre a tu corazón, permite que Cristo cambie tu vida, permite que Cristo haga de ti un hombre nuevo y una nueva criatura. De esa manera vas a ver que realmente hay un testimonio en tu vida que puede ser de inspiración y de ayuda para otros que así también andan buscando la verdad, andan buscando un propósito para sus vidas. Que Dios te bendiga. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.